Vamos a comenzar con la siguiente ponencia, un tema también muy interesante que trata sobre la ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía y queríamos tener un análisis crítico tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista jurídico. Como sabéis, es una ley que está en tramitación parlamentaria, había un proyecto de ley ya perfectamente definido bueno, pues ahora estaba en periodo de enmiendas y es cierto que se han presentado numerosas enmiendas, pero la línea y la pretensión de la ley está clara e era evidente y a nosotros nos interesaba tener conocimiento de cuáles son esas líneas. Y para ello están con nosotros dos excelentes ponentes. El primero que va a intervenir es don Francisco Javier Garrido Jiménez, es ingeniero de caminos, director de planificación del Ayuntamiento de Almería y profesor también de la Universidad de Almería. Muchas gracias, Francisco Javier, bienvenido. Y luego, posteriormente, intervendrá Francisco Javier Jiménez Chacón, al que yo conozco y además hemos compartido en Comisión de Urbanismo Inmobiliaria del Colegio de Abogados de Granada y, por tanto, se corta. Sí, bueno, pues estaba intentando presentar a Javier Jiménez Chacón. Es abogado del Colegio de Granada, es vocal del grupo de abogados urbanistas del Colegio de Granada, director de la Escuela de Estudios Jurídicos ADICAE. Bueno, ha intervenido en numerosas jornadas, congresos, ponencias a todos los niveles y nada, no vamos a seguir más que con la exposición y por tanto le doy la palabra a Javier Garrido. Muy bien, pues buenos días a todos. Lo primero, lógicamente, con la premura de tiempo, pero lo primero es agradecer la amable invitación al decanato del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Y bueno, voy a hacer un recorrido necesariamente express por la ley, que como bien se acaba de comentar, está ahora mismo en plena ebullición, en pleno trámite parlamentario, pero bueno, vamos a ver un poco las líneas más importantes. Voy a tocar fundamentalmente aquellos aspectos que son más novedosos o que más me han llamado la atención fundamentalmente desde el punto de vista práctico de la aplicación en el día atiza. Problemas del directo. O sea, al pasarlo a... Haremos otra cosa. Recurrir al socorrido PDF, que no falla nunca. Aunque quede un poquito más fea, pero bueno. Vamos a ver. Bueno, pues ya sobre todos los problemas del directo. Bueno, en principio lo que como impresiones generales, primeras impresiones de la lectura del proyecto de ley, es una ley que, como ya saben, lleva mucho tiempo, que era una ley muy esperada, se venía hablando hace mucho tiempo y además era imprescindible fundamentalmente porque si bien en el día a día no nos estaba generando muchos problemas, en determinados aspectos, como por ejemplo los aspectos expropiatorios y demás, sí estaba habiendo muchas situaciones que había que explicar, ¿no? Se expropiaba en base a unas situaciones o el régimen de valoraciones, en base a las situaciones de la ley del suelo estatal, eso había que explicarlo en el contexto de las clases de suelo de la LOA y generaba algunos problemas.
El rol de la comunidad autónoma se reduce drásticamente. Es una de las cuestiones que yo creo que, si tuviera que decir un solo aspecto, creo que este sería el principal reto al que nos enfrentamos. Es decir, la comunidad autónoma ejerce su papel de legislador, ejerce su papel en lo que es la ordenación del territorio y todos los aspectos supramunicipales, pero dice claramente en el texto legal que los municipios ejercen su autonomía y sus plenas competencias en materia urbanística. Veremos a ver qué pasa. Otro aspecto muy destacado es que el planeamiento abandona su habitual rigidez. Tú haces un planeamiento hoy, el plan tiene vigencia indefinida, pero luego en los 20, 30 años que se tarda o que debe de tener un plan general en su vigencia lógica, pues no hace falta explicar todos los tipos de coyuntura, de todo tipo, económicos, sociales, etcétera. Y el plan ahora mismo se puede ir andando un poco conforme la coyuntura lo vaya pidiendo. No es necesario definir ya todos los sectores que se van a urbanizar el día 1, todas las intervenciones en la ciudad consolidada el día 1, es decir, esto se libera un poco. Desde el punto de vista de la ordenación del territorio, que se integra en la misma ley, también me ha parecido muy destacable que se ha venido a rellenar un vacío que existía, que era muy preocupante, era que los planes de ordenación del territorio dibujaban una serie de cosas, una gran zona verde y demás, pero no se decía cómo había que intervenir sobre ella. Es decir, bueno, esto quién los tiene, quién lo paga, quién lo expropia, qué régimen tiene. El lunes pasado que estuvimos en Sevilla, nos dijeron que el desarrollo reglamentario va a ser inminente, que estaban trabajando con él. En este caso va a ser totalmente imprescindible. Se regulan también colaboraciones con los colegios profesionales, se integran los mecanismos de colaboración con registro y luego, por ejemplo, se ha metido un artículo, el artículo 7 habla del régimen de invalidez de los planes que, bueno, yo lo he consultado con los servicios jurídicos municipales, con la asesoría municipal, y dice, bueno, que es una puerta abierta que teóricamente se deja que los juzgados, si su señoría lo tiene a bien, no declare una nulidad de pleno derecho completa que machaca el plan entero, sino que podría entrar a digregar y decir, bueno, hasta aquí se anula y hasta aquí continúa. Vale. En general, como pongo aquí, como corolario, la lista es revolucionaria en el fondo, aunque luego en la práctica da muchas más herramientas, pero no tiene por qué suponer una ruptura. Como hacemos siempre los que nos dedicamos a estas cuestiones, lo primero que vemos es el análisis de las disposiciones transitorias. En las clases de suelo vamos a tener lo que nos dice la disposición transitoria primera, que no va a haber una gran revolución. Va a ser suelo urbano tanto el que cumple los requisitos de la ley como el que ya lo era, cosa curiosa, cumpla o no cumpla esos requisitos, y el resto del suelo pasa a tener la clasificación de rústico. Dentro del rústico, que como comentaré ahora, hay 3 categorías. Hay una de ellas que es el rústico común, que es en el que se plantean las nuevas operaciones de actuación de transformación urbanística y que sería el equivalente al antiguo urbanizable. Es decir, se establece una equivalencia casi total entre las situaciones de suelo del texto refundido estatal y las clases de suelo que se permiten en la ley. Hay algunos matices, por ejemplo, en el suelo urbano, en el antiguo suelo urbano no consolidado y demás, pero en general, digamos, la ley se adapta. La disposición transitoria segunda lo que ha intentado es no repetir el craso error de la LOUA de dar 4 años para que se produjeran las adaptaciones de los planes, cortando la posibilidad de hacer modificaciones puntuales. Al final, en este caso antiguamente estructurales. Ahora se ha dado un régimen mucho más laxo, pero se ha puesto como línea roja fundamental que no se pueden clasificar nuevos suelos, o lo que ahora mismo sería delimitar nuevas actuaciones en suelo no urbanizable. Entonces, en principio, los municipios donde haya un colchón de suelo suficiente, aparentemente podrán seguir funcionando con su planeamiento durante un tiempo significativo, y en cambio aquellos donde tengan más premura o quieran sacar alguna operación en concreto que suponga el paso de un suelo rústico a un suelo urbanizado, pues sí tendrán que, lógicamente, entrar en el carril de la lista y empezar a trabajar. La tercera también nos dice que todos los documentos que estén aprobados inicialmente, todos los documentos de planeamiento y desarrollo, se continúan tramitando conforme dice la legislación actual,
El matiz aquí importante en la práctica diaria nos lo estamos encontrando con los informes medioambientales, porque los documentos de planeamiento que están sometidos a evaluación ambiental estratégica hay que mandar el avance de planeamiento con el borrador de plan a la consejería y se están tardando plazos muy superiores al año. Es decir, cualquier documento que, viendo el trámite que llevamos ahora mismo, que no esté aprobado inicialmente en muy poco tiempo, o aquellos que haya que enviar a la consejería, difícilmente, bueno, habrá que hacer, no significa que desaparezcan porque el planeamiento sigue en vigor, pero habrá que hacer la tramitación conforme a la lista. Entrando en el segundo aspecto significativo, las clases de suelo, ahora hay un matiz que es muy importante. El suelo de especial protección por legislación sectorial es solamente aquel que indique una legislación sectorial y desaparece la antigua posibilidad de que desde el planeamiento se le otorgara la condición de especial protección a un suelo. Esto ahora, ¿qué es lo que va a determinar? O lo que determina es que los planes o los suelos que nosotros antiguamente, o sea, los suelos dejan de estar especialmente protegidos, sino que el planeamiento lo que hace es que los preserva del régimen de urbanización. Esto se ha dado porque había numerosas sentencias donde, claro, tú declarabas especialmente protegido un suelo no urbanizable por un motivo puramente urbanístico, pero claro, si luego cambiaba la coyuntura urbanística y por una cuestión específicamente urbanística y quería retroceder, decía que claro, que no se podía retroceder en las figuras de protección. Ahora lo que se ha dicho es que directamente lo que hace es que se preserva de la urbanización. Es decir, no lo protejo, sino lo preserva. Es decir, protege quien protege. Hay un elemento que me parece que va a ser causa de muchos problemas, que es que dice que para que el suelo de especial protección por legislación sectorial opere, tiene que estar, entre comillas, deslindado. Esto con los cauces va a suponer un problema tremendo porque, si bien la parte de costa suele estar resuelta y las figuras de protección ambiental delimitadas, en agua supongo que será un problema. Máxime cuando las propias legislaciones sectoriales te dicen que hay determinadas cosas que ya son un dominio público y que tienen que estar especialmente protegidos. Y el resto, suelo rústico común, como digo, es el tercero. Esto es un matiz más importante de lo que parece. En lo que es la gestión del suelo rústico no va a haber grandes modificaciones. Ahora se delimitan actuaciones ordinarias que están sometidas al régimen de licencia o de declaración responsable y actuaciones extraordinarias que son los actuales proyectos de actuación. Esto, aunque no se dice el nombre exactamente, va a seguir siendo parecido. Matiz. Bueno, antiguamente los antiguos proyectos de actuación, lo que son ahora las actuaciones extraordinarias, solo se podían hacer, decía la LOA, cuando estuvieran expresamente permitidas y ahora se dice que cuando no estén prohibidas. Y por otra parte, también no se dice expresamente que sean imposibles de realizar en suelos especialmente protegidos. Se entiende que en el concepto. El tema de los usos residenciales, el artículo 21, estoy convencido que va a dar lugar a ríos de tinta. Ahora se habla abiertamente de la implantación del uso residencial en suelo no urbanizable, con unas casuísticas y con un régimen que dice que que tendrá que ser reglamentario. Claro, ahí se habla de cuando, por ejemplo, no se dé lugar a la inducción de nuevos núcleos de población. Cuando haya, pues lo típico, divisiones horizontales, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero nosotros, por ejemplo, en zonas como Andalucía Oriental, donde tenemos unos parcelarios con unas parcelas muy pequeñas, de 1000 metros, de 500, de 800 y demás, pues no hace falta esa serie de operaciones jurídicas para que se pueda dar lugar a un nuevo núcleo de población. Será un elemento tremendamente polémico e incluso la tramitación parlamentaria a buen seguro. Sí es bueno que el suelo rústico común, es decir, el que se va a urbanizar, se flexibiliza su uso en el sentido de que no se queda tan bloqueado como ahora. Es decir, ese sector de suelo, actualmente suelo urbanizable, donde no puede hacer nada más que obras provisionales y demás, porque se supone que se va a urbanizar, ahora se flexibiliza. Dice, bueno, los usos ordinarios usted los sigue haciendo y cuando llegue la actuación de transformación urbanística, es decir, la nueva urbanización,
pues ya se verá. Las actuaciones de transformación urbanística, que son los actuales sectores o áreas de reforma interior delimitadas, lo más importante, que tiene que ver con la flexibilización que comenté al principio, me parece muy positivo que no tengan que venir de origen en el planeamiento. Es decir, ya hoy no tengo que delimitar todas las unidades para los próximos 20 años, sino que cuando llegue el momento donde se precise una intervención, pues se puede realizar la delimitación y demás, sin que previamente haya tenido que delimitar una unidad de ejecución, suspender todas las licencias ahí y, pues, de alguna manera bloquear ese patrimonio de esa gente que dice, es que esto está delimitado hace 20 años y no viene nadie, no puedo comprarla, nadie me compra, no, en fin, es un auténtico desastre. Esto puede ser mejor y además a los municipios también nos puede ayudar a no tener que afrontar tantos gastos de expropiación por muchas actuaciones que a lo mejor ya no tienen interés y la tenían hace 20 años. En los sistemas de ejecución, pues van a ser más o menos los mismos, con matices, compensación, cooperación y expropiación, pero poco más hay. Otro tema que ha llamado mucho la atención a todo el mundo es que ya no va a haber un único documento de planeamiento general, que sería el actual PEGO, sino que va a haber dos. Uno que es el Plan General de Ordenación Municipal, que no sé si lo llamaremos el PEGON en su día, y un Plan de Ordenación Urbana, que es el POU. En el primero vienen las clases de suelo, las categorías y las normas de suelo rústico, sistemas generales y los bienes especialmente protegidos, entendidos los que están en el Catálogo General de Protección del Patrimonio Histórico Andaluz, y los criterios para delimitar los nuevos sectores. Mientras que el segundo es, digamos, el que más se centraría en lo que es la ciudad consolidada, en todo el régimen de uso, autorizaciones y demás. No llega a ser exactamente ordenación estructural y pormenorizada como la entendemos ahora, pero se puede entender. Veremos a ver cómo se articulan estos dos documentos, los cuales, por cierto, aprueban los municipios. No se trata de que la Administración Autonómica apruebe el Plan General de Ordenación Municipal, sino que ahí sí hace un informe. Otro tema destacado es que la lista pretende pasar páginas de los criterios del célebre, la norma 45 del POTA, donde se limitaban los crecimientos a aquellos 30 y 40% y demás. Ahora se ha dejado un texto mucho más abierto, se ha tocado mucho esto incluso desde el proyecto, desde los anteproyectos que había por ahí circulando, y también se remite al desarrollo reglamentario. Claro, se hablaba antes de crecimientos vegetativos, pero claro, es que no hay crecimientos que no sean vegetativos. ¿Qué pasa con la disminución de ratios de habitantes por vivienda, que es un fenómeno de nuestra sociedad, segunda residencia? Es decir, hay mucho que cocer ahí y también será un punto que, llegado el momento, cuando empiecen a hacerse planeamientos, esperemos que el desarrollo reglamentario sea el adecuado. Se mantiene el 30% de reserva de vivienda protegida en suelo rústico y el 10% en las áreas interiores. La tramitación de todos estos documentos llevará siempre informe autonómico, que se mantiene, pero solo es vinculante en el Plan General de Ordenación Municipal, o planes de ordenación intermunicipal y demás. Se articula un periodo previo de consulta y se intenta regular. La LOA dice que va a intentar regular cuál es el contenido del informe, como comentaré ahora después, con los planes de los informes sectoriales. En los informes sectoriales sí habla específicamente de que se tienen que limitar al control de la legalidad. Es decir, teóricamente no se deben de pronunciar sobre cuestiones de oportunidad. Cualquiera de los que hemos estado en el urbanismo en las últimas 2 décadas, pues sabemos que la muerte un poco de la posibilidad de todos los planeamientos generales y demás, pues venía primero de que en el planeamiento se volcaban, desde estudios sociales, estudios de tráfico, estudios de todo tipo. Todo el mundo quería que el plan general dijese muchas más cosas de las que tenía que regular claramente, que eran las relativas al derecho de propiedad, aunque el modelo territorial, por supuesto, estuviese bien justificado.
pero claro, cada uno aspiraba ahí a poner un poco lo que quería, normalmente para curarse en, en sano, ¿vale? Entonces, bueno, parece que hay un intento de limitar el contenido de los informes sectoriales al estricto control de la legalidad. La gestión del suelo urbano no voy a comentar mucho, la va a comentar mi compañero, pero bueno, más o menos se mantiene el régimen de comunicación previa y declaración responsable, es decir, lo que ya tenemos desde hace un año. El tema del régimen de licencias pues también es prácticamente idéntico. Cierto es la coletilla esta que se ha metido del tema de las viviendas prefabricadas, la exigencia de que el que vende tiene que pedir el documento que habilite, el que vende, alquile o lo que sea, el documento que habilite. Por continuar el repaso rápido, vamos bien. El régimen de conservación de edificios, se trae también el contenido que ya teníamos en la LOA. La declaración de ruina se mantiene el límite del 50% del deber normal del deber de conservación para lo que es la ruina económica habitual. También se mantiene la figura del agente edificador, figura que creo que debe potenciarse y utilizarse mucho en los próximos años porque teóricamente la exposición de motivos y en función de cómo sea el desarrollo reglamentario de algunos de los artículos que he comentado antes, la ley apuesta claramente por intervenir en la ciudad existente y por limitar los nuevos crecimientos y da algunas herramientas para ello. El agente edificador prácticamente es testimonial y nosotros desde la experiencia diaria pensamos que debiera ser una figura que se utilizara con mucha más profusión porque es buena para todos. Evita que queden ahí patrimonios inmovilizados por gente que muchas veces ya no se sabe ni de quién es, herederos desconocidos y cosas por el estilo, y además permite oportunidades y además mejora la escena urbana. Se sigue reconociendo el criterio de proporcionalidad, que ahora mismo solo lo tenemos en el R2A, en el reglamento se trae a la ley. En materia de disciplina voy a pasar muy rápidamente. Se mantiene también la dualidad entre los 6 años y los imprescriptibles. Algunas cosas curiosas como esa que es imprescriptible mientras subsistan los riesgos de desprendimiento, inundaciones, etcétera. Es decir, esto es muy raro. El suelo no prescribe, pero luego si hay un encauzamiento y la zona deja de ser inundable, ya ahí se pueden producir algunas disfunciones, pero ya iremos viendo en la práctica. Las competencias de la comunidad autónoma que quedan muy restringidas a lo que es el suelo especialmente protegido, el preservado por la ordenación territorial, que es muy importante porque este es el que hay que gestionar, dotaciones supralocales y demás, y el régimen sancionador que se ha unificado el urbanístico y el de la ordenación del territorio. La ordenación del territorio que casi nunca tenemos en mente, pero también existe. Se ha recogido el régimen de los asimilados afuera de ordenación, prácticamente es muy parecido al que ya teníamos, da la posibilidad de hacer algunas obras de adaptación antes de la declaración, que también habrá que ver eso hasta dónde nos lleva, y luego un problema que por más que nos cansamos de explicarle a los técnicos en la consejería, no entendemos por qué. Cuando las edificaciones en el suelo no urbanizable no existen per se. El urbanismo en el suelo no urbanizable va vinculado a actividades concretas. Tú en suelo urbano puedes autorizar 6 naves industriales para alquilar, es decir, que no van vinculadas a una actividad en concreta. En suelo urbano se desciende a nivel de uso, pero en suelo no urbanizable se desciende a nivel de actividad. Será una nave de no sé qué o un taller de no sé cuánto o lo que sea. Claro, si puedes declarar un AFO y dice que eso no implica que el uso quede, digamos, asimilado dentro de esa asimilación afuera de ordenación, pues entendemos que no hay más. Lo hemos explicado muchísimas veces, pero no es predicar en el desierto. Nosotros aquí en Almería lo aplicamos de esa manera. Es decir, cuando declaramos el asimilado fuera de ordenación, incluimos el uso que tiene dentro, porque si no, no tendría otro sentido. Bueno, pues aquí, en fin, en la ordenación del territorio, pues lo único que me parece muy positivo y el elemento más destacado, aparte de que se integre en la ley, pues que se dice por fin cómo se van a materializar esas cuestiones. Discúlpenme por la premura, pero era
era obligado a cumplir el tiempo y bueno, pero bueno, es un primer brochazo de lo que es la ley desde nuestro punto de vista. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Si os parece, antes de hacer preguntas, vamos a pasar a la parte jurídica de la ley de sostenibilidad y después se hacen unas preguntas conjuntas, ¿no? Que vayan destinadas a uno u otro o a los dos. No sé si vas a sacar. Sí, pues hacéis el cambio. En un minuto seguimos con la ponencia. Adelante, Javier. Yo, obviamente, para los que son el curso de agradecimiento, me agradecía, me está diciendo que agradezco obviamente a Javier la invitación y me ha hecho fruto absolutamente más del roce. Ahora, perdón, más del roce y del cariño, de ese compañerismo al que ha hecho antes alusión, que a mi capacidad para poderles explicar lo que voy a intentar explicarles, y seguramente cientos o miles de compañeros que lo podrían hacer mejor que yo. Yo soy simplemente un abogado de calle, ni soy legislador, ni pretendo serlo. Normalmente las leyes no las leemos cuando están terminadas para, evidentemente, en defensa de nuestros respectivos clientes, hacer lo mejor posible. Pero, como digo, el agradecimiento es doble a Javier, por supuesto al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria por haberme invitado. Doble en el sentido de que además su invitación me va a servir para desentumecer un poco los músculos, como muchos otros compañeros, otros profesionales que estamos o que estáis o habéis estado dedicados al urbanismo. Yo tengo que reconocer que sí ha habido una época en la que mi actividad preferente o prácticamente exclusiva era este sector, 2000 a 2010 aproximadamente, pero desde que vino lo que vino, pues estoy un poco, como le he comentado a tal compañero, más bien no de excedencia, pero sí recogiendo cadáveres, dándole cristiana sepultura o acompañando en este largo camino tanto a empresarios del sector, que se han visto en situaciones sobrevenidas complicadas, digamos, de insolvencia, como a particulares que también lo están pasando mal con cuestiones de ejecución hipotecaria y demás. Hasta el punto de que soy, como ya les ha indicado Javier en mi presentación, desde hace ya tiempo soy asesor de una asociación de consumidores y usuarios, de la cual soy el director de la escuela jurídica de esta asociación, y esta presentación la hago simplemente para decirles que yo no les voy a cansar con aspectos muy técnicos, voy a intentar ir, como antes ha hecho el compañero registrador, a 8 o 10 cuestiones, me vale con que en el ámbito de su profesión se lleven 8 o 10 ideas que puedan ser interesantes, entre otras cosas porque efectivamente cuando estamos ante un proyecto de ley, a lo mejor estamos aquí un rato discutiendo de un artículo que resulta que después nos lo quitan de en medio y hemos perdido un poco el tiempo. De manera que yo voy a intentar ser muy práctico, darle una visión muy de conjunto. Esas 8 o 10 cuestiones que a mí me han servido, es decir, yo lo reconozco, cuando Javier me llamó para participar en esta jornada, ni siquiera me había leído entero el proyecto, si me había leído el anteproyecto en su día, algunas cuestiones de este proyecto para ver cómo lo iban a enfocar y tal. Pero de entrada sí les digo, o si quiero empezar diciéndole, en el entorno en el que estamos,
en que a mí la primera lectura que hice del proyecto la he entendido mejor que la que hice en su día del proyecto de ley de la LOA, hace ya más de 20 años, con lo cual eso de entrada habla bien, entiendo, de este proyecto de ley, y además considero, en términos generales, y esta es una opinión particular, ese feeling que te da por la primera lectura que haces, que va a ser un texto bueno, bueno desde el punto de vista de que va a mover un poquito lo que tenemos, que en definitiva yo creo que es lo que hace falta. Ahora veremos si lo hacemos de manera más ordenada o menos, que evidentemente hay que respetar todos esos principios que la ley recoge en su exposición de motivos, que es por la que voy a empezar hablando. Lo que sí le voy a pedir a Javier que me avise cuando falten 5 minutos. Porque los motivos, la exposición de motivos, los preámbulos de las leyes, yo creo que se le ha ido quitando importancia con el paso del tiempo, pero son muy importantes, es decir, forman parte de la ley. Son de obligado cumplimiento, además. Esto parece que a veces se nos olvida porque nos estamos acostumbrando a entrar en una dinámica donde las exposiciones de motivos de la ley, aquí va el primer palito, si es que hay que darlo, parece más bien un mitin político que otra cosa. Pero esto no pasa con esta solamente, pasa con todas en general. Incluso los títulos de muchas leyes tienen un contenido totalmente distinto al que después cuando entramos en el articulado nos encontramos. Los famosos decretos de protección del seguro hipotecario, que más bien, a mi juicio, en algunos aspectos lo desprotegen. Pero en fin, yo no vengo a hablar de esto, vengo a hablar de esto otro, y sí, de entrada me parece, pues no sé si inteligente o afortunado el darle un nombre, aunque sea apóstrofe a la ley, lista, ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, que por lo menos nos llama la atención, a ver qué dice esto, ¿no? Yo creo que hay que hacer marketing desde el momento en que se plantea hacer una ley, porque si ya de por sí las leyes urbanísticas son un auténtico tostón, yo felicito al que haya sido capaz de leerse una ley urbanística entera y entenderla, que es lo más difícil, por lo menos que nos dé ganas de ver a ver qué dice esto y cómo lo dice y por qué lo dice. Dicho eso, yo una de las cosas que no me gustan de la ley, perdón, del proyecto de ley, quizás se arregle en el texto definitivo, y es una de las cosas que más llama la atención, es que continuamente se utilice el término reglamentariamente, desarrollo reglamentario. Ya sabemos que estamos en una ley y además la ley debe de ser ley, es decir, tan mala es una ley que intente entrar en el ámbito de un reglamento y regularlo todo como una ley que no lo haga o que no cumpla con ese mínimo contenido que debe tener. Yo he contado casi, no sé si son 100 o ciento y pico de veces, en algunos casos, en algún artículo hasta 3 y 4 veces la palabra reglamentariamente. Para eso están las disposiciones finales, con que se diga una vez, vale. Hombre, y se le abren a uno las carnes, especialmente cuando venimos de una época o una etapa en la que la LOA, ustedes saben que ya tiene casi 20 años, pues no han llegado a desarrollarse reglamentariamente en la materia de planeamiento y de gestión. El único desarrollo reglamentario que hemos tenido fue el de disciplina urbanística y casi 10 años después, 8 años después, en el año 2010. Por esto les quiero decir que, hombre, yo espero que efectivamente, y confío, que efectivamente, después de que tengamos la ley, el desarrollo reglamentario será rápido para todas esas cuestiones que se dejan al mejor desarrollo de la ley, pues efectivamente la tengamos todos claros, que en definitiva la claridad es lo que después evita o puede evitar que a nosotros los que enfangamos, como ya más o menos incluso el compañero ha venido a decir, abogados, de todos que saben, son los urbanistas, los técnicos me refiero, arquitectos, ingenieros, nosotros los que estamos es para enfangar. Normalmente se nos viene, es una broma, pero se nos viene a buscar, y es cierto, los abogados cuando ya está, perdónenme la expresión, la pata metida, a ver cómo la sacamos, a ver cómo arreglamos el tema. Y aunque me va usted a permitir que haga un paréntesis rápido, porque me ha encantado la exposición que ha hecho el compañero registrador en el ámbito de la conciliación, y es cierto, nos falta cultura de mediación en este país, y eso por mucho que los mediadores, yo también soy mediador concursal, intentemos arreglarlo, hasta que no se cambie la cultura no vamos a ningún lado. Y en este ámbito concreto, inmobiliario, urbanístico, es perfectamente posible la mediación, la intermediación.
En el ámbito hipotecario, en concreto, se ha puesto en marcha por muchos colegios de abogados la intermediación inmobiliaria, hipotecaria en este caso, y ha dado buen resultado. Se han solucionado cuestiones que se ha evitado que lleguen al juzgado. Y eso es bueno para los propios abogados. Yo creo que hay una, y aquí voy a defender un poco a mi profesión, no siempre nos interesa alargar o enfargar los procedimientos, a veces el cliente es lo que demanda, pero no siempre es así. Somos como los taxis, nos interesa la bajada de bandera y que esto se mueva. Pero bueno, en definitiva lo hacemos siempre con la idea, bueno, un ejemplo, ¿no? En el ámbito concursal, por ejemplo, es decir, no siempre la culpa del que no se llegue a más acuerdos extrajudiciales la tienen los interesados, ¿no? Sino en que no haya unos sistemas que incentiven esa toma de acuerdo. Por ponerles un ejemplo muy rápido, y ya con eso me voy a lo que he venido a hablar, en el ámbito concursal, saben ustedes que existe una fase previa, bueno, si no lo saben, yo se lo explico, se llama de acuerdo extrajudicial de pago, donde interviene o debe de intervenir un mediador concursal. En la práctica, lo que está ocurriendo de que se puso en marcha esta situación es que no se celebran, no es que no se llegan a celebrar mediaciones ninguna, porque la mayoría de los mediadores, cuando los nombra el notario o el registrador, renuncian. ¿Por qué renuncian? Pues porque como ven que no hay donde cobrar, yo que no voy a trabajar gratis. Igual que ocurre con los notarios, a algunos notarios le tienes casi que, no amenazar, pero sí pedir por favor que te lleven un tema de segunda oportunidad. Y en lugar de solucionar eso, es decir, que el mediador no renuncie alegremente a que esté remunerado, pues lo que nos hace, en este caso la Administración, el Gobierno, es dictar un decreto donde, para solucionar la cuestión, por lo menos durante un periodo de pandemia o post-pandemia, pues cuando se haya intentado por 2 veces el nombramiento de mediador y no se haya conseguido, pues ¿por qué renuncien? Se da por intentado el acuerdo y se sigue adelante en el procedimiento judicial, donde el hecho de haber intentado esa mediación previa, pues como ocurre en otros procedimientos, ya ha comentado el compañero, da lugar a que continúe el procedimiento por los cauces, en este caso porque se considere que el deudor es de buena fe. No me entretengo más en esto, simplemente quiero decir que a veces el que no funcionen mal los mecanismos de reclamación extrajudicial y en el ámbito del consumo, donde yo últimamente también estoy moviendo, serían fundamentales, sobre todo los de reclamación extrajudicial colectiva, queda muchísimo camino por recorrer y cuando seamos capaces de llegar a un sistema adecuado, evidentemente los juzgados deberán desatascarse mucho. Bien, no me entretengo en eso, voy muy rápido porque, bueno, he visto la ponencia del compañero y hemos coincidido prácticamente, yo diría que en el 80%, 70% de lo más novedoso, de lo más reseñable, por lo tanto no voy a repetirme y voy a intentar pues pasar muy de pasada por lo que yo quería hablar. La lista, que como digo, ese nombre da lugar a mil y una broma, yo creo que eso es bueno, va a aglutinar o armonizar no solamente la ley, o lo que conocemos actualmente como ley de ordenación urbanística de Andalucía, la LOUA, y la ley de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la LOTA, del 94, sino otra serie de disposiciones de menor rango que también tienen una relevancia alguna importante. Se lo pongo ahí, le van a dar la ponencia, el decreto ley de envío urgente de materia urbanística para la protección del litoral de Andalucía, el famoso decreto de amnistía inmobiliaria, más conocido por DAFO, asimilado a fuera de oración. Bueno, pues todas esas normas y algunas más se van no a refundir, porque no es un texto refundido, es un texto que aglutina, sustituye, armoniza a todas esas normas. Un texto refundido no puede crear norma nueva, lo que se llama ultravires, pero lo que sí va a hacer esta ley es sustituir o armonizar a todas estas leyes a las que va a derogar expresamente. Bien. Todos esos que les pongo ahí son los objetivos de la lista y la exposición de motivos. Como les estaba diciendo, la exposición de motivos forma parte de la ley. ¿Qué significa eso? Pues que un juez, cuando se enfrenta a una cuestión en la que tenga que interpretar cualquier artículo de esta ley o de otras, tiene que hacerlo a la luz del espíritu de la ley, que está normalmente o debe estar reflejado en la exposición de motivos, de tal manera que todos estos principios que se ponen a veces muy alegremente y en plan, venga, voy a quedar bien, ¿no? Pues oye, son principios jurídicos, ¿no? La exposición de motivos no está para... El preámbulo no me lo leo, no es el prólogo del libro que me lo puedo leer o no. Hay que leérselo porque todo esto hay que cumplirlo. Y si hay algo después en el contenido del articulado que
que no cumple esto, evidentemente el juez, por hablar del juez, debería darle, y de hecho se le da, preponderancia a las exposiciones de motivos. Algo así como las memorias de los proyectos justificativas, pues esto es la exposición de motivos globales. Bien, no me entretengo, flexibilizar el organismo, transparencia, evaluación ambiental, seguridad jurídica, desarrollo sostenible. Los principios de la Agenda 2030, el 11 y el 13 en concreto, son los que recoge expresamente en la exposición de motivos que persigue, son el lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y el 13, la acción por el clima y todo relacionado con el cambio climático, la economía circular, ciudad inteligente y sostenible, accesibilidad universal y la gobernanza en el sentido de una mejor coordinación entre administraciones para lograr los objetivos de esta ley. Tampoco me voy a detener, hay un documento de compromisos firmado por la Consejería relativamente reciente, el 16 de julio de 2021, con operadores sociales, donde, bueno, de alguna forma viene a repetir un poco los objetivos de esta ley, sobre todo el afán, me parece bien, de reducir el plazo o los plazos de tramitación completa de un instrumento de ordenación. Es cierto que si se cumplen los plazos, yo lo he contado, aunque es complicado contarlo, se puede llegar a tener un planeamiento incluso en menos de 2 años. Es complicado, veremos a ver, ojalá. Pero lo cierto es que casi cualquier cosa mejora lo que tenemos. Actualmente la media de planes generales aprobados en Andalucía, la media son 9 o 10 años, y si tenemos en cuenta que además, esta es una media no que me la inventé yo, es que está en datos, ¿no? Si tenemos además en cuenta que a los 3 o 4 años muchos de ellos pues, se tumban o se declaran nulos por los tribunales, el Tribunal Supremo, como ha sido el caso, que además la nulidad en este ámbito conlleva lo que se llama nulidad en cascada, es decir, no solamente se carga esa nulidad de pleno derecho el plan, sino todo lo que viene a raíz de, perdón, el plan, la ley, sino todo lo que viene por debajo, pues realmente llega un momento en que, cuando hablábamos antes, os hablaba de la posibilidad de ejecución de la sentencia, es que en este ámbito del planeamiento hay muchas sentencias muy difíciles de ejecutar para la propia administración, pues yo les diría que incluso inejecutables. Bueno, esto la ley también entra ahí, intenta retocar, intenta saber cómo salva esa situación, intenta que cuando se produzca una nulidad, como que solamente se anule el precepto, si se produce, y no el cuerpo, el título. Yo no sé si lo va a conseguir, esto habrá que ver, los tribunales lo que dicen, pero que sepan ustedes que es un intento y de hecho varios artículos así lo recogen. Bueno, yo voy a, por si no me da tiempo de entrar más al detalle en planeamiento, gestión y disciplina, que posiblemente no me va a dar, voy a darle un repaso muy rápido a lo que yo considero que son las novedades o apreciaciones generales más relevantes bajo mi punto de vista de la lista, insisto, teniendo en cuenta que no es un texto definitivo y que podemos encontrarnos con que ese amplio documento de enmiendas de más de 200 páginas que se ha admitido a trámite por la comisión, nos encontremos que hay algún artículo modificado, incluso algunos, pero yo creo que lo básico lo tenemos ahí, se va a respetar. La lista apuesta por el modelo de ciudad compacta, sigue apostando por ese mismo modelo. Para mí era una oportunidad de no agarrarse a esa situación, de compacta y crecimiento tipo mancha de aceite. Partimos de una base y el crecimiento se va haciendo. Esto, efectivamente, da la sensación de que es un crecimiento ordenado, pero si algo nos ha enseñado la pandemia, entiendo yo, es que han empezado a haber otras formas de vivir o de buscar sitio para vivir, ¿no? Yo creo que se está produciendo una vuelta, y esto saben ustedes más que yo, en algunos casos a lo que antes era segunda residencia, convirtiéndose en primera, y a buscar más amplitud, más espacio, etcétera, ¿no? Sin abandonar necesariamente la ciudad, pero sí ir a esas zonas que ahora se van a denominar, como ustedes saben todas, rústicas, y que en algunos casos están más urbanizadas que algunas zonas que conocemos tradicionalmente como urbanas, ¿no? Bueno, para mí esto es una cosa que no sé si es que no se le ha dado mucha vuelta, pero bueno, quizá lo sencillo era mantener el mismo modelo de ciudad compacta. Para mí esto estructuralmente ya es una pequeña limitación. Yo hubiera planteado, con arreglo a la realidad, otro tipo de modelo de ciudad. Pero bueno, esto es una cuestión más bien de los técnicos que no de los juristas, es una apreciación mía. Los cambios fundamentales en el planeamiento, desde el punto de vista jurídico, lo tienen también, no solamente técnico, es que desaparece la situación, uno de los dos,
es que desaparece la situación que veníamos conociendo, que ya conocíamos todos, que nos habíamos acostumbrado, la distinción de las dos categorías de suelo urbano, consolidado y no consolidado. Es lo que los juristas llamamos, incluso los tribunales también, la desconsolidación del suelo. La diferencia no es baladí. Es decir, saben ustedes que lo que es suelo urbano consolidado es aquel en el que yo no tengo que pagar, no tengo que ceder nada, esto es mío, que no me lo toque nadie, yo no pago un duro. Bueno, esto era la concepción que inicialmente el Tribunal Supremo, en sentencias que ya están superadas por otro, el Tribunal Constitucional, establecía. Yo tengo un suelo urbano, el plan dice que es consolidado y punto. Esto no es así. Es decir, los tribunales lo que han venido diciendo últimamente es, llámelo usted X, pero si ese suelo no reúne los requisitos para considerarse urbanizado, hay que urbanizarlo, hay que completar la urbanización, acciones de reforma interior, de regeneración urbana, y por lo tanto me da igual que usted, entre comillas igual, que usted lo haya llamado consolidado o no consolidado. Yo creo que, bueno, tanto la ley estatal del suelo, a la que evidentemente esta ley se acerca, precisamente en la clasificación de suelo, lo que ha hecho es recoger ese espíritu ya doctrinal y yo creo que con buen criterio. Y claro, aquí lo que nos encontramos ahora es que, bueno, solamente hay suelo urbano susceptible de dejar de serlo, por decirlo de alguna manera. La ley introduce o explicita el concepto de solar, pero que no es inmutable. Es decir, el solar es solar mientras lo sea, pero puede dejar de serlo. Tiene acceso rodado, está integrado en la malla urbana, tiene potencia y suministro de agua suficiente también, es solar. ¿Deja de tenerlo? Habrá que someterlo a una nueva actuación de transformación urbanística, donde evidentemente habrá que pasar por caja porque hay que atender a las cargas y distribución de derechos para volver a, digamos, consolidar ese suelo. Pues rápido, entonces, venga. Y se reduce a dos las clasificaciones de suelo, como ya ha dicho el compañero, urbano y rústico. Esto a muchos les puede dar yuyu, claro, porque aquel que tuviera un suelo etiquetado como urbanizable, incluso urbanizable ordenado, pues ahora pasa a ser llamado rústico. Claro, la nomenclatura no es importante, es decir, el suelo no es que desaparezca, el suelo ni se crea ni se destruye como energía, solo se transforma. Pero lo que esta ley nos quiere decir es que todo es rústico mientras no se urbaniza. Es decir, el concepto de la ley estatal es lo que se asume. Urbanizado, que son los términos que utiliza la ley estatal, y rural, no rústico, rural. Es parecido, pero no es lo mismo. Todo es rústico, menos lo que no sea urbano, digamos consolidado o solar, es lo que entendíamos nosotros antes, ¿no? En este sentido, la disposición transitoria, ya ha hecho referencia al compañero, tranquilizar a aquel que tenga un suelo ahora mismo, digamos, clasificado como suelo urbano, no ya consolidado, sino no consolidado, porque la ley no lo especifica, por lo tanto hay que entender que también el suelo urbano no consolidado va a seguir siendo suelo urbano. Pero si no fuera así, el suelo urbano no consolidado también entraría dentro de la categoría de rural, por lo menos en mi criterio. Es decir, a día de hoy, lo que sería por la ley anterior, cuando entre en vigor la ley, me refiero, lógicamente, un suelo urbano no consolidado es suelo rural. No sé si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero esa es mi opinión. Bien, voy más adelante, muy rápido. Ya lo ha dicho el compañero, se crea un sistema de planeamiento dual, con el Plan General de Ordenación Municipal más estructural y el Plan de Ordenación Urbana para entrar más al detalle. Yo creo que esto va a dar mucho juego, sobre todo para el tema de modificaciones, de innovaciones, del planeamiento. Se crean unos cuerpos de subinspectores de ordenación del territorio. Esta es la clasificación del suelo, que ya les he comentado, un poco de volver a ella. Se hace una serie de categorías en el rústico. Efectivamente, como ha dicho el compañero, se elimina ya la consideración del suelo rústico de especial protección. Hombre, hay que entender que el suelo rústico protegido por legislación sectorial posiblemente nos está hablando de lo mismo, pero va a ser el plan el que nos delimite, y a mi juicio el plan tiene que definir cuáles suelos rústicos van a contar y con qué categorías y con qué expectativas urbanísticas, con qué actuaciones de transformación vamos a poder hacer en el suelo por seguridad jurídica. Pero es evidente que el rústico común va a ser posiblemente el que antes conocíamos como urbanizable, tanto sectorizado como no sectorizado como ordenado. Pero no hay en la ley nada que impida que un suelo preservado, cortado, ordenado, ordenación, deje de estar.
la preservación es durante el tiempo que dure la situación, pero que si deja de durar la situación, deja de estarlo y se podrá edificar y construir en ese suelo o realizar actuaciones apropiadas, lógicamente, como bien dice la ley, al destino. Yo con esto casi que voy a terminar con las que me parece interesantes para su actividad. Le dará la ponencia para temas de disciplina algunas cuestiones que yo creo que son importantes, y es lo que yo llamo, o lo que llamamos suelo rural urbano. Es decir, este primer está en el grupo A, es algo que hasta ahora yo creo que no teníamos, que son los núcleos, se consideran urbanos también, los núcleos rurales tradicionales, dice la ley legalmente. Bueno, yo no sé qué núcleo rural tradicional singularizado indefinitivamente se ha constituido. No sé si legalmente se está anticipando a que llegue una situación donde ha devenido esa legalidad de manera sobrevenida. Es decir, saben ustedes muy rápidamente el tema de asimilado fuera de ordenación. Ya se ha comentado antes la diferencia que algunas veces me preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia entre un asimilado fuera de ordenación y fuera de ordenación? El terreno fuera de ordenación nació normalmente legal o adquirió esa legalidad en algún momento de su vida, pero por circunstancias sobrevenida del planeamiento ha quedado fuera de ordenación y no podremos demolerlo posiblemente, pero lo que sí no podremos es a lo mejor agotar la edificabilidad que tenía en su origen. Es decir, un edificio de 3 plantas que ha quedado fuera de ordenación y donde ya nos marcan 2 y lo demolemos, solamente vamos a poder construir 2. Mientras que el asimilado a fuera de ordenación es que el que nació ya ilegal y como consecuencia del transcurso del plazo establecido en la ley para actuar contra él, el establecimiento de la legalidad urbanística que se llama, pues no podemos actuar contra él y por lo tanto digamos que ya no es una edificación ilegal, aunque lo fuera en su día, se convierte en una edificación legal, o si me apuran, alegal. Quizás se está refiriendo a esto, la ley, pero en fin, núcleo legalmente asentado en el medio rural, entiendo que incluye también a aquellos asimilados o que alcancen la categoría de asimilado fuera de ordenación. Bien, pues esto se consideran ya con la entrada en vigor de la ley suelo urbano, aunque sean núcleos rurales, suelo urbano. El hábitat rural diseminado, esa misma denominación que se le daba en la LOA, también va a ser o va a poder ser clasificado como suelo urbano. Creo que se podría haber aprovechado para en fin, definir mejor lo que es este hábitat, pero básicamente pues son aquellos que, conjunto de edificaciones, están atendiendo, normalmente han surgido a raíz o al albur del uso habitual rural del suelo, pero que debe preservarse y que cuentan ya pues, con acceso rodado o acceso, en muchos casos pavimentado y con la infraestructura de suministro de luz, agua suficiente como para que puedan alcanzar esa calificación. Está en el artículo 14 de la lista. Y finalmente, una rápida referencia en las edificaciones irregulares. Se mantiene el mismo sistema establecido, creado por el decreto 3/2019, DAFO, con algunas novedades que le he puesto ahí, o para mí por lo menos lo son. Esa declaración de la que le acabo de comentar, de asimilado de fuera de ordenación, que recoge el 164 de la lista, comprenderá la edificación y la parcela en la que se ubica esa superficie. Incluso en supuesto de 2 o más edificaciones, en una misma parcela registral, en su defecto catastral, coincidirá con los linderos existentes, debiendo constar reflejado estos extremos en la declaración de asimilado a fuera de ordenación. Es decir, una novedad importante es que yo ya voy a pedir, o voy a poder pedir, transcurrido el plazo de ejercicio del restablecimiento de la legalidad urbanística y, por lo tanto, no pudiendo ser repuesta si estamos en un suelo urbano, especialmente protegido y demás, la legalidad urbanística, voy a poder pedir de la Administración que me emita un certificado con valor de licencia, como dice la ley, como declarado asimilado a fuera de ordenación, con todos los efectos jurídicos que esto tiene posteriormente. Y es lo que les pongo ahí, es decir, en suelo rústico, lo dice expresamente la ley, la declaración de asimilado a fuera de ordenación surtirá los efectos de una licencia urbanística, contemplada en el artículo 25.1 de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, pero evidentemente es algo muy importante. Bueno, una mera referencia, ya termino, Javier, si me permite, porque como antes me ha dejado el toro en suerte el compañero en relación al tema o al discutido tema de no sé dónde lo tengo, de las declaraciones previas y de las comunicaciones previas
declaración responsable, perdón, como alternativa para determinadas actuaciones en lugar a la licencia. La lista lo que establece no es nuevo, evidentemente, viene ya establecido, ya estaba en la LOA mediante una modificación de un decreto que hubo en tiempo de pandemia, el 2020, donde se modificó el artículo 169 bis de la LOA y se introdujo el tema de la declaración responsable para acomodar o transponer a nuestro derecho nacional una directiva de servicios del año 2006, en el sentido de que la declaración jurada en algunos casos de obras menores, licencias de trabajo, la lista hace la relación de qué actuaciones son las que se pueden, o las que no necesitan licencia urbanística como la conocemos, sino declaración responsable o comunicación previa. Bien, yo lo que sí critico en el texto de la lista es que nos va a exigir que junto con la declaración responsable aportemos prácticamente más documentación de la que tenemos que aportar con la licencia urbanística. Y usted, esto desnaturaliza lo que es el proyecto técnico, la certificación de no sé qué, proyecto georreferenciado, si le hace falta a usted algún informe sectorial, va y lo busca. Oye, aquí lo que voy a tener hasta que quitarle trabajo a la administración, es decir, informes que antes se encargaban ellos cuando pidieron la licencia, la voy a tener que solicitar yo. No es ese el espíritu de una declaración responsable. La declaración responsable es, oiga, que yo cumplo con la ley, que yo tengo los documentos y punto. Y ahora ya, pues, ya veremos si me da usted pase de 10. Quiero decir, yo entiendo que esto desnaturaliza el sentido e incluso pues, puede infringir la propia ley de procedimiento administrativo y si se deja así el texto me temo que posiblemente dé lugar a muchas nulidades en este sentido. Además, yo creo que las declaraciones, me comenta los compañeros, tienen muchos que no saben qué hacer con ellas ahora mismo, ni por dónde meterle mano. Y con esto, y disculpas por no haber sido lo más hábil posible para exponerle todo lo que le quería decir. Tienen ustedes a su disposición en el mail que le pongo ahí cualquier consulta, independientemente de la pregunta que quieran hacer ahora. Estoy a su disposición. Muchas gracias por atenderme y aguantar. Muchas gracias, Javier. Vamos a pasar muy rápido a preguntas. A mí se me ocurre una pregunta y ya paso al resto. Yo he tenido la paciencia de leerme el proyecto de ley y yo he llegado a una deducción que toda planificación, no sé si me equivoco, toda planificación y toda gestión urbanística tiene que ser sostenible. En la ley aparece hasta 31 veces la palabra sostenibilidad y 34 veces la palabra sostenible. Esto quiere decir que el administrado va a estar dependiendo de la decisión de la administración en cada caso de lo que es sostenible y lo que no es sostenible. O sea, este es el kit de la cuestión de la ley en el sentido que se quiere facilitar todo, pero al final siempre hay una decisión, iba a decir arbitraria, ¿no? Discrecional, no vamos a decir arbitraria, de la administración que va a decir esto se puede hacer y esto no se puede hacer porque yo decido que no es sostenible. Hay unos datos objetivos que nos digan lo que puede ser y no puede ser sostenible para que no estemos dependiendo de la decisión de la administración. Tiene respuesta, o por lo menos yo creo que como buen abogado puedo... a ver un momentito, porque es que aquí lo he recogido, precisamente lo iba a hablar y no sé si no me ha dado tiempo en mi ponencia de decirlo. Bueno, efectivamente nosotros los abogados estamos muy acostumbrados a lo que se llaman conceptos jurídicos indeterminados. Para nosotros todo aquello que no se determina o que no se defina en la ley, pues no deja de ser un concepto jurídico indeterminado, porque al final depende de la interpretación, como dice Javier, del órgano que tenga que interpretar, ¿no? Esto ocurre en esta ley con mucha frecuencia, en esta y en todas las leyes. Por poner un ejemplo, y no he llegado a eso, pero un tema básico como para mí es el aprovechamiento medio, pues que ya en la LOA había una definición y todo lo que es el aprovechamientos, tipo, tal, aquí no se define, con lo cual entiendo que es que se da por supuesto, por sabido, ¿no? Que ya es dar por sabido lo que es el aprovechamiento medio ya es. Pero en concreto, en el tema de la sostenibilidad, como mi criterio en este sentido, como la ley se remite además lo hace con bastante vehemencia, con bastante seguridad, a la Agenda 2030, y ahí sí se define un poco mejor lo que es el concepto de sostenibilidad, pues yo creo que hay que atender básicamente a
a ese concepto. Es decir, si yo fuera juez, que no lo soy ni pretendo serlo, entiendo que o tuviera que decidir si una actuación es sostenible o no, entiendo que tengo que empezar por ese concepto, que en la Agenda 2030 se recoge, y es sostenibilidad o desarrollo sostenible el uso de los recursos naturales con las nuevas condiciones económicas de empleo, de igualdad de trato, cohesión social, seguridad de las personas y protección del medio ambiente. Es verdad que estamos hablando de una serie de conceptos indeterminados, además, juntos o separados por comas, pero bueno, ya tenemos por lo menos una definición. Claro, si empezamos a buscar qué es cada cosa, pues, qué es transparencia, qué es seguridad jurídica, quiero decir, hay una serie de conceptos que no dejan de ser indeterminados, que aunque hay una construcción jurisprudencial, que también cambia con los tiempos, es a la que normalmente hay que atender. Que se haga bien o mal por el órgano de la administración que tiene, digamos, la primera entrada de enfrentarse a esto, bueno, eso ya es una cuestión que, como cualquier otra, pues está sujeta a posterior revisión de la propia vía administrativa o judicial, ¿no? En fin, no sé si el compañero... Bueno, mi opinión, no como jurídico, sino como ingeniero, bueno, a ver, el que la ley se llame sostenible es por lo mismo que hace 15 años todo se llamaba 2.0, o en otro momento es tal, es decir, hay un momento donde los nombres prácticamente vienen por inevitables, ¿no? A ver, el concepto de sostenibilidad ha venido deveniendo mucho más complejo en el tiempo. La primera vez que sale el tema de la sostenibilidad fue en el año 87, lo se llamó el informe Brundtland, donde pues se habló de que el desarrollo sostenible era el cual, digamos, pues racionalmente no ponía en peligro el uso de los recursos actuales, no ponía en peligro los recursos futuros. En el ámbito urbanístico normalmente pues está, bueno, eso se puso al principio, luego deviene y se va haciendo más complejo. La ley del suelo del 2007 ya habla de la sostenibilidad económica del planeamiento, referida a las haciendas locales. Los proyectos luego entra también en liza la sostenibilidad social y son los típicos diagramas que vemos todos de lo sostenible, con las tres uniones de lo social, lo económico y lo ambiental, que acaba deviniendo en la sostenibilidad global. En el tema urbanístico, normalmente, por simplificar el concepto, se viene aplicando básicamente a ese modelo de ciudad compacta y diversa, que es el que se entiende que consume menos recursos de todo tipo, tanto ambientales, empezando por el suelo, como económicos, porque llevar, por ejemplo, nosotros en el término municipal de Almería tenemos 18 núcleos de población y hay que llevar el abastecimiento, el saneamiento y la basura a las fabriquillas. Desde el punto de vista social, evidentemente, pues se dice que siempre sea equitativo. Entonces, lo que se vuelca fundamentalmente, o la sostenibilidad entendida en sentido muy amplio en la ley, intenta que pivote sobre el no consumo de suelo, que lo dice, como bien decía Francisco Javier en la exposición de motivos, lo que dice es que el suelo es un recurso insustituible, que es ahí el que hay, y hay que consumir el menor posible. Por eso se vuelca tanto en el tema de la flexibilización de la intervención en la ciudad existente, incluso con todo tipo de operaciones. Hay una que he pasado muy por encima, que son los estudios de ordenación, que son para en zonas donde no tengo que reurbanizar, pero que puedo incrementar el aprovechamiento manteniendo el régimen de dotaciones. Es decir, la ley lo que ha dicho es, lo que no puedo tener es muchas dificultades para actuar en la ciudad consolidada y a su vez pretender no consumir mucho suelo. Por eso genera todas estas herramientas que son más novedosas, porque pretende una ciudad más dinámica, lo que estábamos comentando antes. Bueno, esto es solar hasta que deje de serlo. Por otra parte, me permite que si un barrio se degrada, yo fácilmente pueda decir, y ahora voy a actuar aquí. Es decir, da las herramientas, pivota toda la sostenibilidad, digamos, en los paradigmas actuales del urbanismo sobre la intención de consumir el menor suelo. Pero claro, eso tiene que ser, digamos, arbitrando mecanismos más o menos ágiles sobre la ciudad existente, que ahora mismo son absolutamente, prácticamente imposibles. Nosotros cada vez que en la práctica diaria intentamos hacer una operación en la ciudad consolidada, pues nos damos cuenta de que prácticamente es imposible. ¿Cómo meto una vivienda aquí si tengo que incrementar automáticamente el ratio de espacios libres y sistemas generales? Es decir, hay una imposibilidad prácticamente
manifiesta. ¿Cómo se acaba de detectar en ese barrio que hay se está degradando? Tengo que meter una unidad de ejecución que además, como comentaba Francisco Javier, por el tema del tema jurídico, daba además un problema añadido. Era que nosotros, para actuar en un barrio, primero teníamos que declararlo no consolidado. Y eso era lo que la sentencia venía a decir. Y si yo estoy en un suelo urbano consolidado porque el ayuntamiento decidió actuar, paso a ser no consolidado directamente. ¿Pero por qué? Pero claro, eso directamente daba luego unos problemas tremendos, ¿no? Tú le explicabas a un señor, no, ahora usted tiene tiene el derecho al 90% del aprovechamiento, tiene usted que ceder el 10% al ayuntamiento y además tiene que construir unos costes de urbanización. Si yo llevo aquí con mi casa hecha hace 100 años y además no la he tocado. Y entonces todos estos paradigmas. Entonces va a ser un reto actuar que yo creo que es muy apasionante para el colectivo vuestro, porque las actuaciones, por eso hacía yo tanto hincapié en lo del tema del agente edificador y demás, es que hay muchos mecanismos que van a tener que ponerse en marcha. Entre otras cosas, porque cuando se venga a hablar de qué crecimiento es sostenible o no es sostenible, tropezaremos inevitablemente con el concepto jurídico indeterminado. Fenomenal. Y muy, muy rápido, 2 minutos. Hombre, y lo digo porque creo que tiene interés para todos aquellos profesionales inmobiliarios el que os comente esto. Cuando entre en vigor esta ley vamos a tener que tener, si ya teníamos cuidado, más cuidado todavía. Es decir, todos sabéis, o si no sabéis yo os lo digo, que lo que son las actuaciones de parcelación o determinadas actuaciones en suelos donde no se puede hacer, ya es delito, pero vamos, desde hace 2 días, ya en el Código Penal como delito. Esta ley además recoge que, bueno, además lo dice de una forma un poco, a mi juicio, poco técnica, y me perdonan los compañeros que serán sancionados, las parcelaciones ilegales, serán sancionados, ya no es los responsables, no, serán sancionados el promotor, el arquitecto, no sé si el abogado no lo pone, pero bueno. En el punto 3 del 166, 3 personas responsables. Las parcelaciones sin título habilitante, es decir, parcelaciones donde no haya habido licencia, puede haber sido sin título habilitante, puede ser una declaración responsable, serán sancionados, o sea, que serán sancionados. Además de la persona propietaria, iniciadores terrenos, quienes en el ejercicio de sus profesiones, ustedes, que pueden ser mediadores inmobiliarios, hayan cooperado, intervenido, tal cual. Claro, ¿qué pasa? Que ahora nos vamos a encontrar de pronto con que ustedes pueden tener no solo que están ofertando suelo urbano, finca o parcela, con esta terminología que muchas veces no le echamos cuenta, ¿no? Finca magnífica en tal, con agua, con río, y de pronto resulta que es un suelo rural. Vamos a encontrar con algún juez que entiende que ustedes han sido cooperadores necesarios con una parcelación, ¿no? Es decir, mucho cuidado con esto. Es decir, no les va a quedar, no nos va a quedar más remedio que esto, estudiarlo muy bien y andar con pies de plomo. No sé si estoy diciendo un disparate, pero es que después ocurre. Es decir, y bueno, por desgracia, conozco profesionales que están en el trullo, y perdón la expresión, pues por cosas de este tipo. En fin, simplemente era una advertencia y me he acordado por el tema de la terminología, de lo importante que, la poca importancia que le damos a la terminología y lo importante que es. No es lo mismo rural que rústico, no es lo mismo rústico que, no que urbanizable o no urbanizable, y en el ámbito penal, donde normalmente no tienen un concepto distinto de lo que a nivel administrativo lo tenemos, digamos, los urbanistas, hay que andarse con mucho ojo en esta cuestión. Muchas gracias, Javier. Había 2 preguntas por ahí. Gema, ¿quería preguntar algo? Ah, no. José Luis, tienes que levantarte al... Bueno, nada. No, decirte que nosotros hemos sido colaboradores necesarios en muchas burradas de las que se han hecho. Y seguimos siendo. O sea que totalmente de acuerdo. No, una cuestión que me parece muy importante en el ámbito en el que estáis, que es el tráfico inmobiliario. O sea, muchas de las cosas que se han dicho me resultan cuando menos curiosas, ¿no? Con el tema de la clasificación, claro, la ley que sale, la ley estatal del suelo, lo que hace es separar precisamente, fundamentalmente, el régimen de valoraciones, que es un régimen estatal, trata de separarlo de la competencia municipal, que es la de la clasificación. Sin embargo, esta ley parece que quiere darle la vuelta y asimilar las obligaciones o los derechos vía valoración que tiene la ley del suelo a efecto de las situaciones básicas de suelo, de urbanizado y rural, a situaciones de clasificación que están en esta ley, como para clarificarlas. Entiendo que lo que marcó esa ley fue una línea estanca
que va a impedirlo, porque la ley aquella en definitiva viene a recoger lo que otras sentencias anteriores habían dicho sobre las competencias del Estado. Entonces me ha sorprendido un poco cómo se mezclaba ese ámbito competencial, porque la ley y el reglamento de valoraciones lo dejan muy claro, y eso es un tema que a nosotros nos compete en el ámbito de las valoraciones. Eso es una de las cosas que me ha llamado la atención, ¿no? Otra de las cosas que me ha llamado la atención es el concepto de la flexibilidad en el urbanismo. Yo estoy de acuerdo con la flexibilidad. El problema es en qué medida esa flexibilidad es compatible con el tráfico y la seguridad jurídica. Porque claro, si yo estoy vendiendo una vivienda y mañana esa vivienda, porque estaba planificado pero no estaba aprobado o sencillamente estaba pensado en una cabeza pensante, actúa sobre unos edificios o sobre unos inmuebles y les modifica su régimen, está modificando su valor, y eso significa que eso que debería de haber sido conocido y que tenía la virtud el planeamiento actual de que lo dejaba negro sobre blanco, de que decía que eso estaba fuera de ordenación o era susceptible de ser sustituido en un futuro porque había un PERI que se desarrollaba y que decía que tenía 20 años de desarrollo. Claro, si realmente lo dejamos flexible a que llegue la coyuntura para eso, significa que una persona que esté comprando un edificio o una vivienda allí se está encontrando con que mañana puede tener uno. O puede tener más valor o menos, ¿vale? Luego, con el concepto de, me ha sonado, a lo mejor estoy equivocado, para una ley que se sitúa en el ámbito de la sostenibilidad, el ámbito de la sostenibilidad y que recoge, digamos, la filosofía, me ha sorprendido, y a lo mejor estoy equivocado porque yo vengo de otro ámbito que no es Andalucía, ¿no? Yo vengo del País Vasco. El concepto de que hemos vuelto a la ley del 98 prácticamente a efectos de clasificación. O sea, clasificamos el suelo urbano, clasificamos, mejor dicho, desclasificamos el suelo especialmente protegido, todo lo demás es rural, pero puede ser urbanizado. Esa era la filosofía liberal que nos llevó a la crisis del 2000. Es decir, yo puedo transformar cualquier ámbito y dotarle del inicio para ser urbanizable en el ámbito rústico. Entonces, me sorprende no que no se plantee, sino que se plantee bajo la óptica de la sostenibilidad, porque parece evidente que la sostenibilidad tiene relación con el concepto de la ciudad compacta, que ha sido puesta en cuestión por la pandemia, y que realmente todas las leyes, como la ley de ordenación del territorio vasca, habla de ese concepto y que ha quedado puesta en cuestión, pues porque ahora mismo las nuevas tendencias hablan de densidades más bajas frente a densidades más altas. Es que me... Rápidamente, si me permite el compañero, solamente para hacer una observación que me gusta hacer con respecto a bueno, más que pregunta, comentario que ha hecho. No es lo mismo, aunque sea muy parecido, no sé si lo he citado, situación que básica de suelo, situación básica que clasificación. Se parece mucho, pero no es lo mismo. La ley estatal, efectivamente, lo que nos habla es de situaciones básicas de suelo y se refiere a básicamente si está un suelo urbanizado o no lo está. Fijaros, el concepto de clasificación, yo creo que España es el único país, bueno, ya no España, algunas comunidades autónomas son las que lo siguen manteniendo. En Europa, el concepto de clasificación de suelos no existe. Calificación sí, usos, es decir, residencial, terciario y tal, pero clasificación urbanística no. Es más, yo después de más o menos 30 años de profesión, y a lo mejor esto que voy a decir suena burrada, y que no se me moleste nadie, a mí me sobran ya las 17 o 16 leyes autonómicas de suelo que hay. Yo iría a otro modelo, ¿verdad? Porque ya no por una cuestión de equilibrio, de equidad y tal, es que no me aportan nada, francamente. Creo que podríamos tirar adelante con una ley estatal, quizá un poquito mejor redactada, con las cuestiones básicas, ya que hay una ordenación detallada, planes territoriales adecuados, pero esta amalgama de 17 leyes autonómicas, que yo creía en ellas cuando empecé en este mundillo, de verdad, cada vez creo que no valen para nada. Y no sé si alguien molesto con esto, estoy diciendo una borrada, pero en el ámbito concreto de lo que usted ha preguntado, yo creo que quizás esta ley podía haber aprovechado, si hubiera sido más valiente, por decirlo de alguna manera, a ir a situaciones de suelo. Yo creo que sí. En lugar de... no pasa nada, nos olvidamos de las clasificaciones de suelo y ya nos evitamos tener que seguir en tribunales hablando de clasificaciones de suelo. Esa es mi opinión. Respecto, creo que no sé si le he contestado a la primera pregunta o de forma tangencial. Y no sé si las otras, pues el compañero.
Bueno, por terminar muy rápido, coincido completamente un poco con lo que ha dicho él. Siempre se nos ha explicado que los únicos países donde existe el concepto de clase de suelo eran España y Corea del Sur. Corea no sigo la actualidad y no sé si sigue así o no. Pero es verdad, al fin y al cabo se da algo que se tiene que parecer, pero que son dos conceptos distintos. Uno describe una situación fáctica, está urbanizado o no, y en el otro establece sencillamente un régimen de derechos y deberes. Es decir, son dos conceptos distintos. En relación con la cuestión de la ley del suelo del 98, pues precisamente la ley del suelo del 2007 fue la que vino a romper esa inercia. Claro, esto como siempre depende del uso que se le dé a las cuestiones. En la LOA tampoco estaba así. La LOA tenía en el artículo 46, cuando se clasificaban todos los suelos no urbanizables, la letra K decía, y todos aquellos que se consideren improcedentes para su desarrollo. Por eso se aprobó, por eso te decía, estos son los que están protegidos, este es el suelo urbano tal, y siempre te queda una mancha en medio bastante grande. Claro, ¿qué pasa? Que por eso aquí en Andalucía se aprobó la célebre y polémica norma 45 del POTA, que era la que intentó ponerle coto a eso. Yo coincido que las clasificaciones de suelo vienen realmente a casi más a estorbar que a otra cosa. Pero ese tema que usted comenta pues se va a debatir en desarrollo reglamentario y en el ámbito de ese concepto jurídico indeterminado que hemos hablado de la sostenibilidad y demás. A priori, ordene el municipio de España que ordene, te va a quedar una gran moncha que ni es urbano, en situación fáctica de suelo urbano, ni tiene un régimen de protección específico. La mancha de en medio siempre será determinante. Bueno, pues tenemos que dar por terminada esta ponencia que ha estado interesantísima y que, como todo tiene su fin, pues en este caso tenemos que darle y vamos a pasar enseguida a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Javier, y hasta la próxima.